días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal estamos? Bien, otro miércoles más aquí. Total. Ya vamos por 47. Este es el 47, sí, justo, episodio 47. Ya nos acercamos al 50. Nos acercamos al 50, que algo se nos ocurrirá. Algo se nos ocurrirá, efectivamente. Además coincide ya con noviembre, así que estaremos ahí pensando algo. Pues nada, vamos a poner con nuestra charla de hoy. En nuestra charla de hoy vamos a hablar de algo que todos hacemos constantemente y que no sé si siempre le damos la importancia que tiene o no sé si siempre somos absolutamente conscientes del papel que eso juega en nuestros resultados. Y es que vamos a hablar de la toma de decisiones. Eso que tanto nos asusta, pero que no queda más remedio que abordar porque no hay otra manera. Es decir, en la vida y, por supuesto, en la gestión empresarial, o sea, las decisiones son inherentes al hecho de gestionar. No se puede no tomar decisiones. Así es que vamos a hablar justamente de eso, ¿verdad, Leopoldo? Pues sí, efectivamente, porque, como tú bien dices, es una parte importante de la gestión. Si no tomar decisiones no hay gestión. Y yo creo que como pasa muchas cosas que las tenemos como muy interiorizadas, yo creo que, bueno, como para todo, hay determinados métodos que a lo mejor, bueno, pues pueden ser muy evidentes o lo hacemos de forma inconsciente porque de alguna manera lo hemos aprendido, pero bueno, vamos a ver un poco la metodología o dar una serie de tips o una serie de, bueno, sí, porque se trata no solamente de tomar decisiones, sino de tomar buenas decisiones. Justo. Porque para malas ya no necesitamos ayuda, esas ya las tomamos cada uno por nosotros mismos. Y a mí, por ejemplo, se me da genial, o sea que... Bueno, a ti yo creo que a todos se nos da genial tomar mal. Además, yo creo que también hay que tomar malas decisiones de vez en cuando para luego aprender de esas decisiones y la siguiente vez hacerlo mejor. O sea, que tampoco está mal que nos equivoquemos, siempre hay que, hombre, que las consecuencias no sean muy graves, esto hay que decirlo, pero que está bien equivocarse si eres capaz luego de aprender de esa equivocación. O sea, que al final también... yo creo que esa es la clave, el aprender de los errores, que eso da para otra clase y ya hemos hablado en algún momento y efectivamente, oye, las decisiones son tuyas, tú eres el que las tomas, si te equivocas intenta no echarle la culpa a nadie y como tú dices, aprender, ¿no? Claro. Pero fíjate que más allá de las decisiones que uno tome a título personal, que lógicamente, como aquí siempre hablamos de entorno empresa, pues vamos a hablar de gestión, o sea, decisiones en el entorno empresarial. Pero es cierto que siempre hay una parte de decisión personal, porque al final tú tomas decisiones también a título personal que pueden o no impactar en la gestión empresarial o en la gestión de la empresa o de equipo que tienes, ¿no? Lógicamente. Pero vamos a tratar aquí básicamente de lo que tiene que ver con la empresa, con el día a día. Y claro, si sabéis que siempre hablamos de, bueno, pues directivos, líderes, dueños de empresa, pues como tales, o sea, al final la última responsabilidad de la toma de decisiones siempre recae en ti. Y eso, de forma general, al final es decidir pues, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer y con qué recursos se va a hacer. Y eso es algo que al final, en mayor o menor medida, y ahora veremos que unas veces está mucho más planificado y otras veces es más de sopetón, pero sí que es cierto que al final todo radica en que estas cosas estén decididas, porque no basta solamente con decir, vale, vamos a hacer A, sino, bueno, vamos a hacer A de esta forma, en este momento y con estas características, ¿no? Que eso es al final lo que implica una toma de decisiones desde el punto de vista de dirección estratégica y de dirección de una empresa o de un equipo. Claro. Dicho esto, al final, ¿para qué tomamos decisiones? Buena pregunta, ¿no? Pues básicamente las decisiones las tomamos porque en cualquier empresa nos hemos fijado unos objetivos y para poder conseguir esos objetivos pues tenemos que tomar decisiones. Entonces primero decidimos los objetivos, que ya es tomar una decisión, y luego decidimos cómo es la consecución de esos objetivos, cómo los vas a llevar a cabo, ¿no? Exacto. Y además es que tengamos en cuenta que tomar decisiones es un proceso que no es algo que suceda una vez y ya está. A nivel empresarial, la toma de decisiones es un proceso continuo.
Es un proceso dinámico que se retroalimenta a sí mismo con lo que va sucediendo y con la información que se va extrayendo de ese mismo proceso de toma de decisión. Es decir, que no es algo que, venga, hoy es el día de tomar decisiones y el resto del tiempo no se toman decisiones. Hombre, a veces hay una vez y algún momento que es el día de tomar la gran decisión, pero ciertamente es el resultado final de un proceso, nunca es una cosa que sucede de repente. O sea, las cosas tienen un proceso que siempre se está retroalimentando, es decir, que una decisión lleva a otra decisión, que la consecuencia de una decisión lleva a otro momento que te lleva a otra situación, por lo tanto, otra decisión, o a veces el no tomar una decisión, que también es una decisión en sí misma. El no tomar una decisión es una decisión en sí misma. Eso te iba a decir, que es que muchas veces pensamos que no tomar decisiones es una opción y es que no tomar decisiones es otra decisión, que también tiene sus consecuencias, ¿no? Claro, y luego hay una cosa que es importante, ¿no? Cuando hablamos de empresa, es de suponer que las decisiones no solamente deberían ser, o idealmente, las correctas, sino además eficaces. ¿Qué quiere decir esto? Que también tenemos que pensar, cuando tomamos una decisión, esa parte de consumo de recursos. Esta decisión, qué consumo de recursos en general va a implicar, tanto recursos de personas como recursos de tiempo, como recursos económicos, es decir, para que no solamente sea la correcta, sino que dentro de la correcta sea la más eficiente posible. Lo que siempre hablamos de optimizar tus recursos. Se nos pueden ocurrir muchas alternativas, pero la idea es buscar la más óptima porque precisamente soluciona la situación y además optimiza los recursos. Ese es un criterio que deberíamos tener siempre presentes en cualquier toma de decisiones que hagamos a nivel de gestión empresarial, incluso de gestión personal también, pero vamos a hablar de empresa, que es de lo que estamos. ¿Vale? Sí, además, yo creo que el punto primero o el apartado de la toma de decisiones, lo primero es obtener la información suficiente para poder tomar esa decisión. A partir de ahí, bueno, pues es cuando vas a saber con esa información, pues qué problemas puede haber o qué problemas solucionas. Vas a identificar esas oportunidades y que favorezcan el crecimiento de tu empresa, de tu organización, que en definitiva eso es lo que teóricamente todos buscamos. Y luego, teniendo en cuenta lo que tú decías, que cualquier tipo de decisión lleva un consumo de recursos, de tiempo, de materiales, de mano de obra, de trabajo. Además, pues dentro del trabajo en equipo, pues para cualquier decisión que tomes, también tienes que tener en cuenta la participación y la implicación de esos empleados, porque bueno, pues algo siempre tienen que aportar, y a partir de ahí, si tomas buenas decisiones, pues bueno, aumentarás la productividad. Y tiene importancia el tema del trabajo, o sea, de las decisiones en equipo, porque una de las cosas que vas a evitar, que ya hemos hablado también en algún momento, es el tema de prevenir conflictos, porque puede haber, por determinadas decisiones que tomes, pues puedes crear conflictos, por lo que decíamos, porque sean decisiones que no estén consensuadas con las personas que luego tienen que llevar a cabo, pues el resultado de esas decisiones. Sí, no, por supuesto, pero sobre todo hay una cosa que también, y no como matiz, ¿no? Y es que muchas veces cuando tú estás al frente de un equipo o de una empresa, muchas veces no se oye hablar la famosa frase de la soledad del líder, y es que, claro, la losa del líder porque tengo que tomar decisiones. Es cierto, ¿vale? Y es cierto, la última responsabilidad de la decisión es tuya, no estás en ese nivel, pero que la responsabilidad última de tomar la decisión sea tuya, no significa que tengas que tomar la decisión en solitario. Es decir, si tú involucras a tu gente en la toma de esa decisión, aunque lógicamente la decisión última sea tuya, pero si has involucrado en el proceso a toda tu gente, primero, ya no estás tan solo o tan sola como se suele creer, y desde luego has tenido un montón de inputs de otra gente que te ha permitido tener más perspectivas, y segundo, como bien decías tú, Leo, les has metido en una historia en la que de repente se sienten importantes, se sienten parte de algo, y eso les hace sentirse mejor como colaboradores. Entonces, es decir, tengamos en cuenta eso, que muchas veces esos famosos mitos que decimos sobre las cosas, cuando sabes gestionarlo adecuadamente, no son tan ciertos como parecen. Empiezan a ser más mitos que otra cosa. ¿Vale? Lo digo porque nos viene al pelo con este pequeño punto, ¿no? Que es así. Pero bueno. Y bueno, vamos a decir cosas que, como tú decías al principio, hay muchas cosas de las que vamos a hablar que yo creo que las damos por hechas, ¿no?
o pensamos que son obvias y muchas veces no reflexionamos. Y es el tipo de decisiones que podemos tomar. Como tú bien decías, que hablabas de la soledad del líder, es cierto que habrá muchas decisiones que sean individuales, que tenga que tomar ese líder, o lo que habíamos hablado, decisiones que se toman en equipo, porque tienen que ser consensuadas por más de una persona, ¿no? Entonces, bueno, pues llámalo comité, llámalo por cuando se producen cuando hay las juntas directivas o las juntas de accionistas, o simplemente decisiones que toma un equipo dentro de tu equipo, dentro de tu departamento. Bueno, normalmente suelen ser o son más ricas las decisiones, por decirlo de una manera coloquial, las decisiones que se toman entre varias personas porque siempre probablemente, o entiendo que es mucho más cuando la inteligencia colectiva trabaja, normalmente las decisiones suelen ser más acertadas, más efectivas, llámalo X, ¿no? Ciertamente son más efectivas normalmente porque tienes la posibilidad de conjugar más perspectivas. Si tú pones a una persona a pensar o pones a 5 personas a pensar, vamos, seguro que va a haber 5 perspectivas diferentes. Cuando tú te pones a pensar solo o sola, pues sí, tu imaginación da para mucho, pero a veces se queda limitada por tus propios filtros o tus propias formas de mirar las cosas. Entonces, es cierto que es verdad que la única cosa que esto tiene también, hay que decirlo todo, es que siendo cierto que las decisiones grupales son mucho más efectivas porque llevan a más perspectivas que se ponen sobre la mesa, también es cierto que tú como líder debes también tener recursos y herramientas para gestionar esas reuniones que llevan a esa decisión grupal. Es decir, para que esas reuniones donde se trabaja esa decisión no se conviertan en un gallinero y se conviertan en unas reuniones efectivas. Pero de eso hablamos otro día, que no es el momento ahora, pero sí que es cierto que tienes que conjugar las dos cosas, ¿vale? Porque si no, las ventajas de una se los lleva a la otra. Sí, porque puedes entrar en cierta parálisis. Yo ahora me estaba acordando de una frase que decía Napoleón Bonaparte, que decía: si quiero tomar una decisión rápida, la tomo yo. Si quiero que la decisión no llegue a ningún sitio, creo una comisión, ¿no? Exacto, pues eso es así un poco, ¿no? Es decir, cuidado con la gente que seleccionas, cuidado con los criterios que estableces como reglas del juego y luego saber gestionar en sí mismo esa reunión, esa conversación de la toma de decisiones, ¿no? Que eso es otras habilidades que entraremos otro día, pero ya si no nos desviamos del asunto y nos vamos a otra parte, como otras veces nos pasa. Marca ahí el tiempo que yo, el de los nervios soy, el de los nervios suelo ser yo, así que vamos a ir con ello. Y luego volviendo un poco también al tema de las cosas que damos un poco por hechas, hay determinadas decisiones que son, llámalo rutinarias, porque se tienen que tomar de forma regular. Porque, bueno, pues porque hay programas y esas decisiones tienen unas reglas o tienen unas políticas que están marcadas por la empresa y entonces hay determinadas decisiones que se tienen que programar. Tiene mucho que ver pues con con determinadas políticas en la gestión y normalmente son decisiones que, pues que a veces afectan a un individuo concreto o a veces afectan a toda la organización y que son decisiones además que no tienen que ver con o sea, se toman en cualquier nivel de la organización, no vamos a pensar que solamente son los mandos los que toman esas decisiones o entre ellos, sino que en cualquier nivel, aunque sean mandos inferiores, pues ahí tienen que tomar determinadas decisiones que no por ese tipo, por el nivel jerárquico, dejan de ser importantes, porque al final todas las decisiones, el tomar una mala decisión, siempre puede traer un riesgo y tampoco podemos perder de vista que porque una decisión sea sencilla de tomar, no va a tener consecuencias si tomas una mala decisión, con lo cual tampoco tendríamos que volver un poco a lo que decíamos al principio. La información es fundamental para tomar cualquier tipo de decisión, sea sencilla o sea más compleja. Claro. En realidad, de lo que estamos hablando es de que efectivamente hay cosas que se toman, o sea, que entran dentro de lo que sucede normalmente y forma parte de los procedimientos o los procesos de tu empresa, de tu equipo y
se toman decisiones pero están dentro de un marco que supuestamente está definido y por lo tanto, pues lógicamente puedes tomar una mala decisión, pero son como muy dirigidas, muy dentro de un contexto, y luego está cuando realmente algo sale de la rutina, o sea, algo sale del programa, algo que no estaba en el programa, que de repente aparece, que surge un problema, que surge algo serio que no estaba previsto en el plan, como digo yo, y entonces ahí es donde tenemos que entrar en juego otras habilidades. Normalmente ese tipo de decisiones sí que es cierto que ya van, digamos, a un nivel superior de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahí ya hay que tomar decisiones que salen fuera de la norma y por lo tanto que se supone que tienen una serie de recursos diferentes a poner en juego, ¿no? Y que ahí ya tienes que entrar en temas de pensamiento crítico, pensamiento divergente, creatividad y una serie de temas para buscar la solución, que no es lo que estamos habituados a ver todos los días en la empresa que se trate o el equipo que se trate, vamos, me refiero. Entonces, es verdad que en esos casos es cuando requiere, digamos, más foco y otro tipo de aproximación, pero lo cierto es que las decisiones, como decías tú, rutinarias, las tomamos todo el día, pero están como muy dentro de un marco que nos permite tomarlas con más facilidad. Eso es cierto que es más fácil, ¿vale? Y aquí diferenciaríamos entre decisiones estratégicas y decisiones operativas. Decisiones estratégicas son las que normalmente se toman, la toman los niveles más altos, de los niveles más altos de gestión, y suelen ser decisiones que más decisiones a medio o a largo plazo. Es cierto que ahora mismo, con la incertidumbre que nos rodea desde hace ya muchísimos años, el medio plazo es cada vez más corto porque no hay, las cosas cambian de la noche a la mañana, pero normalmente suelen ser decisiones que tienen mucha más repercusión dentro de lo que es la supervivencia y el crecimiento de la organización. Y son decisiones, como tú decías, que requieren un análisis mucho más profundo, que también para ello las cualidades de la experiencia de la persona que toma las decisiones o la habilidad, porque incluso pueden requerir de un cierto grado de intuición o decisiones creativas, que ya lo hemos comentado en algún momento, que no por ser decisiones a lo mejor, bueno, si eres capaz de ser muy creativo por decisiones que a priori pueden parecer como muy locas, pues a lo mejor justo son las decisiones que te van a llevar a donde quieres llegar, ¿no? Y no por eso podemos dejar de valorarlas. Y nuevamente, bueno, pues todo esto de las decisiones, pues de las decisiones estratégicas, tiene que ver mucho con la planificación estratégica, que eso da no para otro vídeo, sino que da para muchos más, ¿no? Claro, y al final es que, lo que decías tú, y luego ya, si uno toma las decisiones estratégicas correspondientes, pues luego quedan las operativas, que es simplemente bajar al terreno, las decisiones que comporta bajar al terreno la decisión estratégica que has tomado. O sea, que al final es como, bueno, hay que aterrizar esto y entonces hay que tomar una serie de decisiones que ya son mucho más pragmáticas, mucho más enfocadas a la decisión que se tomó arriba y que tendrá ese impacto a medio y largo plazo. Pues ahora vemos cómo las aterrizamos, son decisiones operativas que ya son como más fáciles, entre comillas, de tomar, porque ya estamos hablando de algo como mucho más tangible y algo que ya hemos decidido y solo se trata de seguir el camino. Y yo no sé si te parece que, y porque yo creo que estamos ya bien de tiempo, pero podemos hablar por ir recapitulando lo que serían las etapas, ¿no?, del proceso en la toma de decisiones. Por supuesto, sí, vamos allá. Tira. Bueno, pues a ver, como cualquier tipo de procesos, hay que establecer varias etapas, ¿no? Y dependiendo del procedimiento, pues ese procedimiento lo que nos va a permitir, pues eso, realizar juicios que sean más efectivos. Y la primera etapa para tomar una decisión, pues es detectar el problema. O sea, identificar el problema o la decisión que se tiene que abordar, y en función de la naturaleza de ese problema o de esa decisión, pues así será valga la redundancia, la decisión a tomar. Claro. Vale. Y bueno, pues una vez que ya tenemos...
Que tenemos un pequeño problema de ruido, creo que no me escuchan, Leopoldo, porque yo estaba hablando, pero no vas escuchando. A ver, decía que dentro de esa parte del problema, parece muy obvio lo que acaba de decir Leo, pero es que lo cierto es que muchas veces yo he visto muchas personas que a la hora de plantearse un problema y por tanto un objetivo para buscar una decisión, una solución, en realidad lo que se plantea como problema y lo que se plantea como supuesto objetivo para ese problema no son coherentes. Es decir, a veces no es tan fácil identificar el problema. Identificamos muy bien los síntomas de una situación, pero no siempre identificamos el problema real. Con lo cual, aunque parece muy de sentido común lo que acaba de decir Leo, ojo, porque muchas veces el proceso se vicia ya en la primera parte del problema. Así que pongamos foco aquí porque aunque parezca muy obvio, es importante tener esto muy claro antes de seguir, ¿verdad? Sí, desde luego porque no... Y para eso, lo que decíamos al principio, una vez que hemos definido el problema, que creemos que hemos definido el problema, lo siguiente es recopilar toda la información y todos los datos para poder encontrar esas posibles soluciones, o para encontrar varias soluciones y para luego saber de todas esas posibles soluciones pues cuáles son la que al final vamos a aplicar, ¿no? Y para eso, bueno, pues tenemos diversas fuentes de información que pueden ser tanto internas como externas, que duda cabe, porque depende del problema. Puede ser un problema interno de la empresa o puede ser un problema que tenga que ver con la competencia, o un problema que tenga que ver con clientes, con procesos o con la comunidad en la que está establecida la organización. Luego, pues, no sé, métodos de observación, que duda cabe. Ahora tenemos la ventaja de que hay mucha información en las redes de cualquier cosa. Normalmente es cierto que muchas veces las cosas la gente publica cosas sobre, bueno, pues cosas que le han ido mal o tal, pero bueno, también hay cosas, es decir, gente que a lo mejor en una situación similar te cuenta un hecho que te puede ayudar. Bueno, pues consultoras que publican informes, artículos sobre el tema. No sé, tenemos muchísima información que nos puede ayudar. Entonces, yo creo que eso si la sabemos gestionar, porque también es importante saber qué información es la que realmente es útil, pues tenemos una buena parte del problema o nos va a facilitar la toma de esa decisión. Completamente de acuerdo. Y ya una vez que has gestionado esa recopilación de información, esa gestión de la información, que ya en sí mismo es una decisión, cómo vas a gestionar la información ya es una decisión implícita en la decisión, por cierto. O sea que ya lo único que te quedará después es generar alternativas, es decir, someterlas luego a criterios objetivos para decidir cuál es la opción que mejor encaja en este momento con el problema que has definido, con tus recursos y con lo que quieres conseguir. Y una vez que has seleccionado la opción más adecuada, evidentemente implementarla. O sea, es decir, hay que tomar acción y decidir cómo se va a ejecutar esa acción. No basta solo con tomar la decisión, sino que hay que pensar también en el plan de ejecución. Porque si no, ¿para qué tomamos decisiones? Que no vamos a ponerlas en marcha. Eso es un poco absurdo. Sí, además hay una cosa que en lo que decías tú de cuando implementas la decisión y luego evalúas a ver cuáles son los resultados. No tomas una decisión y ya, sino que es importante en cualquier caso revisar los resultados, porque a lo mejor la decisión que has tomado no es todo lo acertada que previamente pensabas que podía ser, porque bueno, has podido tomar, que duda cabe que muchas veces tomamos decisiones erróneas. Entonces lo importante es que seas lo suficientemente ágil para que una vez que tomas una decisión y vas revisando esos resultados, que veas que si los resultados no son los que querías, pues que puedas tomar otra decisión o volver otra vez al proceso de toma de decisiones, bueno, pues para pivotar y cambiar para que el error o la mala decisión sea lo menos mala posible. Está claro. Dicho esto, que son
bueno, vamos a decir lo mismo, son etapas obvias, pero que cada una de ellas, y podríamos entrar aquí a hablar largo y tendido de cada una de ellas, requiere sus propias decisiones intrínsecas a cada parte y definición de criterios, porque a veces es lo que se nos olvida en la toma de decisiones. Hay muchas formas y muchos métodos que podemos utilizar para que, en realidad, no es siquiera para tomar la decisión, porque al final la toma de decisiones es la decisión final, pero sí hay muchos métodos para poner, por lo menos, coger toda esa información de la que hablaba antes Leo y ponerla en una manera que nos resulte fácil de entender o fácil de ver las implicaciones para llegar a tomar esa decisión. Entonces, hay algunas que son como métodos que seguro que conoces, pero que está bien recordar y que no te digo ni que utilices todos, ni que utilices uno, ni que utilices tres. Yo creo que la historia es que en cada momento sepamos elegir qué método conviene más para estructurar la información, porque al final lo que te vamos a contar ahora son métodos de estructurar toda esa información para realmente tener más claridad, que al final es de lo que se trata. Cuanto más claridad tengas, más fácil resultará que la decisión la tomes y que sea lo más acertada posible. Entonces, métodos que todos conocemos, ¿vale? Uno que seguro que sabes y que está muy bien, pero el DAFO de toda la vida, ¿no? Esa de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Bueno, ¿por qué? Porque, desde luego, tomar conciencia de tu punto de partida cuando vas a abordar una situación es básico. Si no sé de dónde parto, pues tampoco sé cuál va a ser el camino que voy a elegir. Entonces, esta que parece muy obvia, pero tiene total vigencia hoy, sobre todo para tener conciencia del punto de partida antes de ponerte a lucubrar con otras muchas opciones, como lo cual esta herramienta yo te diría personalmente que la hagas siempre, porque al final no cuesta demasiado esfuerzo, te permite estructurar muy bien tu mente, tu cabeza y lo que tienes y lo que no tienes y lo que hay ahí, y desde ahí empiezas a hacer más análisis, ¿no? Vas haciendo más extensión en las cosas, pero es un primer paso que no cuesta demasiado hacer y que estructura muy bien la situación para empezar desde cierta claridad y desde ahí trabajar, ¿no? Y sobre todo, perdón, la ventaja de los métodos es que cuando estás en una organización, esa información, si está estructurada, cualquier persona de la organización va a tener acceso a esa información y todo el mundo va a estar hablando el mismo lenguaje, con lo cual también es interesante que tú lo tomes, o sea, la puedes tomar para una decisión, cualquier tipo de decisión, pero sea para tu vida o sea para tu empresa. Está bien que emplees un método, pero que si esas decisiones tienen que ser, sobre todo cuando normalmente son compartidas, pues esa estructura va a proporcionar que esa información circule y que la gente, y que todo el mundo esté hablando el mismo lenguaje, que a veces por obvio no lo hacemos. Tú a lo mejor tienes una estructura en tu cabeza y tú sabes tu estructura para tomar decisiones, pero si no eres capaz de compartir esa información, pues al final el método no es tal, ¿no? Está claro. Hay más cosas que puedes utilizar, más métodos, ¿no? A ver, supongo que también son como muy corrientes, pero es bueno hacerlo también. El método del análisis marginal, ¿no? ¿Y esto qué significa al final? Pues no es otra palabra que un análisis también de los costes y beneficios que supone cada opción. Si estamos hablando de que, como decíamos antes, vamos a generar alternativas, pues en algún momento tendremos que establecer criterios para elegir las alternativas. Bueno, pues uno de los criterios puede ser efectivamente análisis de coste-beneficio. Cada opción, qué coste me implica y qué beneficio potencial tiene para decidir también, de alguna manera, un ranking de cuáles son las más supuestamente óptimas y las menos óptimas dentro de ese concepto, del concepto de análisis marginal, ¿no? Del margen. Sí, porque tiene que ver mucho con un elemento que muchas veces no evaluamos, que es la rentabilidad. No, una cosa porque con esa decisión vayas a obtener mucho beneficio o vayas a tener muchos ingresos para tu empresa, no siempre va asociado con que esa decisión sea la más rentable. A veces hay decisiones que bueno, pues que tienen pues que parece ser que o puedes pensar que vas a crear, no sé, me invento, vas a tener muchos ingresos por un determinado producto, y luego si lo analizas todo lo que tú decías, todos los costes y el coste-beneficio, pues al final te puedes llegar a la conclusión de que no era la decisión más rentable. Por eso esa es la importancia del análisis marginal. Tiene mucho que ver con eso, ¿no?
Vale, y luego hay un par de métodos más que os vamos a mencionar, vamos, de pasada, entre otras cosas, porque como siempre nos pasa a Leo y a mí, nos consumimos el tiempo como locos, así es que vamos a mencionarlos porque los conoces. Uno es que en algún momento también apliques el concepto de Pareto, ¿vale? Sabéis que lo aplicamos a muchas cosas y sigue siendo muy vigente, ¿no? Esa ley del 20-80 sigue siendo algo bastante importante porque, por ejemplo, imagínate que nos damos cuenta de que efectivamente, nuevamente, por ejemplo, en una situación complicada, hay una causa, ¿no? Bueno, pues normalmente suele pasar. Ya sabemos que el 20-80 no es exactamente así, pero vamos, que el 20% de las causas produce el 80% de los resultados. Bien, pues apliquemos esto mismo a lo que estamos haciendo, estamos estudiando, ¿no? Es decir, si eso tiene, si está dentro, digamos, de lo prioritario o estamos dedicando tiempo y esfuerzos a una decisión cuyo impacto realmente va a significar un impacto del 10% en los resultados. O sea, analicemos en qué cuadrante estamos metiendo esta decisión. Y eso ya sabéis utilizarlo y hemos hablado algunas veces de esta herramienta, con lo cual no damos más vueltas. Luego hay una herramienta, que eso sí que es un análisis básicamente de toma de conciencia de lo que hay fuera. Decía antes Leo como buen criterio que tienes que mirar dentro y tienes que mirar fuera. Pues cuando tú quieres hacer un análisis de lo que hay fuera, es decir, de todo lo que tiene que ver, que te rodea, pero que no tiene que ver contigo, pues con el gobierno, con las leyes y demás, utilizas análisis Pestel. Análisis Pestel son las siglas, y no quiero abordarme de aspectos políticos, económicos, sociológicos, tecnológicos, legales y ambientales. En determinado tipo de actividad empresarial son cosas que importan y que impactan, y que hay determinados momentos, cambios de leyes o cambios de comportamientos sociales que van a tener un impacto directo en tus resultados. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta cómo varía todo eso que está afuera, pero que tiene impacto sobre ti. Entonces, en decisiones estratégicas. Claro, todos esos escenarios en los que tú tomas la decisión, pues tienes que tener en cuenta, porque además muchas veces, de todo, no sé, por ejemplo, temas de responsabilidad social corporativa, temas de medioambientales, bueno, pues tiene mucho que ver este análisis, pues es interesante para valorar todo este tipo de decisiones. Y bueno, y ya por último, una herramienta que no por sencilla es menos importante, y que muchas veces no somos muy dados de aplicar, que son las matrices de decisión, ¿no? Que es pues es una herramienta gráfica que te va a ayudar, sobre todo, a comparar pues las diferentes opciones. Son herramientas que son visuales. Las herramientas visuales, pues a unos les gustan más que a otros, pero suelen ser bastante útiles. Y viene a ser de forma gráfica lo que podría ser un listado de ventajas y desventajas, ¿no? Pero bueno, que tú a una matriz, como al final con cualquier modelo matemático, tú le vas a poder asignar a cada decisión un nivel de importancia, y en base a eso pues vas a tener un resultado u otro. Está claro. Al final, y hay muchos más métodos, no es que estos sean los únicos, estos son como muy obvios, y no por obvios dejan de ser menos interesantes. Pero al final, y como tenemos que ir terminando, lo que nos debería quedar a todos claro es que si nosotros queremos ser buenos tomando decisiones, detrás de todo esto, detrás de los métodos, las etapas, las fases, lo que hay son una serie de habilidades que necesitamos tener muy entrenadas para que realmente nos resulte fácil tomar esas decisiones. Habilidades como, por ejemplo, la capacidad de resolución de problemas, el razonamiento lógico, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, porque lógicamente cuanto mayor dificultad de decisión, más emociones entran en juego, y por supuesto el liderazgo y el trabajo colaborativo. Todo esto significa que la toma de decisiones no deja de ser una tarea más que como líder tenemos que hacer sí o sí, pero que para que nos sintamos cómodos con esto, más allá de conocer lo que os hemos compartido hoy, de los tipos y las etapas y demás, lo que nos tenemos que preguntar es, en las habilidades que acabamos de comentar, ¿dónde tengo yo que poner el foco? ¿Dónde estoy un poquito menos preparado o preparada? ¿Y en qué me tengo que enfocar más para que todo mi ramillete de habilidades me permita estar en equilibrio para tomar las mejores decisiones? En realidad esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos para buscar con foco cuál es el área en la que sí necesitamos mejorar y poner foco en esa en lugar de trabajar todas al mismo tiempo, que al final ya sabemos que cuando dispersamos el esfuerzo el resultado también se dispersa. Así que poner foco en una de ellas e ir por ella hasta que vayamos a por la siguiente. Muy bien, pues hombre, yo creo que nos hemos dejado alguna cosa en el tintero que yo creo que podemos
Bueno, tú ya lo tenías, como tú ya que eres la que organiza, la que lleva la estructura un poco de esto, yo soy el disperso, ya habías previsto que esto nos iba a dar para al menos dos días, con lo cual, bueno, yo el próximo día vamos a ver, profundizar un poco más, vamos a ver algún ejemplo que yo creo que siempre suelen ser, bueno, pues los ejemplos prácticos suelen ser mucho más a nivel de aprendizaje, suelen ser para poder entender toda la teoría, que no se quede en teoría y que verdaderamente cuando decimos que estas cosas son fáciles de aplicar y que al final lo único que necesitas es una metodología sencilla, en el caso, porque para qué pudiendo buscar un método sencillo, porque vas a buscar uno complicado. Y bueno, lo vamos a dejar porque ya se nos va. Así que nada, como bien dices, gracias por escucharnos. Empieza a darle vueltas a ver eso. ¿Qué haces tú y qué habilidades tienes que enfocar y tenemos que enfocarnos todos? Ya tengo identificadas las 2 mías, así que te recomiendo que identifiques tú las tuyas. Y como bien dice Leo, nos vemos la semana que viene con más cosas prácticas sobre la toma de decisiones y para redondear todo este concepto tan obvio, pero a veces tan complejo como es la toma de decisiones. Así que gracias por escucharnos, como siempre, por estar ahí. Y Leo, un placer, como siempre, charlar contigo. Como siempre, encantado. Pues nos vemos el próximo A ver si miércoles. para la semana que viene ya no tenemos tanto ruido de fondo y podemos estar más tranquilos. Venga, chao. Chao.